Harold. Harold. ¿No está Harold? Bueno, por acá tenemos a Sofi. Sofi, cuéntame. Figueroa. Profe, son moléculas pequeñas. Sofía, perdón. Y son no polares y tienen una capa, la capa lípica, algo así, de regiones de alta concentración hasta alcanzar el equilibrio. O sea que esas se desplazan en contra o a favor del gradiente. Sofi. Pinzón. Pues en contra del gradiente, o me repite la pregunta, profe, la verdad no te escuché muy bien. Que si en la difusión simple se transportan a favor o en contra del gradiente. ¿A favor? Profe, A favor no me del dejas ver el gradiente. computador. A favor del gradiente, ¿cierto? Sabemos que se transportan a favor del gradiente. ¿Por qué a favor del gradiente? Porque no va a haber un gasto máximo de energía, ¿cierto? En este proceso necesitamos un gasto mínimo de energía. Entonces tenemos que ir no contra la corriente, sino a favor de la corriente. Entonces recordar, chicos, otra vez, para que porfa no se me les olvide, porque pues es bastante importante que, digamos, ustedes tengan claro estos conceptos, ¿sí? Que el transporte pasivo se va a ir como en 3 tipos, ¿cierto? Vamos a encontrar la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis, de los cuales ya hemos explicado los primeros 2, ¿no? La simple y la facilitada. Básicamente, estas moléculas van a ser muy pequeñas y van a ser de tipo polar, o sea, que van a estar cargadas, ¿cierto? Ya sea positiva como negativamente. En este caso, ¿sí? Lo que nos están hablando, ¿sí? Aquí, básicamente, es que estas regiones, ¿sí? Van a pasar por una capa bilipídica. ¿Qué significa eso? Con una condición que se llama anfipática, ¿sí? Que es una condición hidrofílica hidrofóbica, ¿cierto? Entonces hablamos que la capa que compone la membrana y que permite el paso, ¿cierto? De moléculas del exterior de una célula al interior de esa célula, ¿sí? Va a permear una membrana, ¿cierto? Esa membrana es la que conforma como la capa protectora de toda la célula, ¿sí? Entonces esa membrana va a estar compuesta por 2 condiciones, ¿cierto? Entonces, por una parte lipídica y por otra parte que se conforma por agua. Una parte es la que va a permitir la entrada de lo que tenga que ver con lípidos y la otra parte todo lo que tenga que ver con agua, ¿sí? Y a la que deja entrar el agua se le llama hidrofílica y a la que no deja entrar agua se le llama hidrofóbica. Y por donde no entra agua, entra todo lo que tenga que ver con lípidos y grasas. ¿Listo? Sofi. Sofi. ¿Cuál de las dos, profe? Figueroa, pues tienes levantado la mano. Sofía Figueroa. Ay, perdón, profe. Entonces, Alan. Profe, ¿por qué no me dejan entrar por el computador? ¿Por qué? Me dice que el anfitrión me eliminó previamente. Ah, porque es que usted se llamaba todo raro. Yo pregunté quién es ese nombre. No, profe, porque yo me estaba conectando desde el computador hasta... Sí, pero es que se llamaba como reconectando. Sí, me estaba reconectando a la clase. No, pues ponga reconectándose Alan, pero ¿cómo le va a poner reconectando? No, profe, porque apenas estaba entrando. Ah, o sea, ¿estaba como cargando? Sí, señora. Pero es que a mí no me sale ahí, o sea, no me salió su nombre, me salió fue reconectando, como si usted se estuviera llamando así. Porque hay veces cuando esperan para entrar, está el nombre, pero al lado aparece como que está cargando para la entrada. Y a mí me parecía su nombre reconectando y como hay intrusos, hay veces que se están entrando a las clases, pues yo dije como, oh, no, me da miedo que sea un intruso. Y lo eliminé. Y sabes que lo peor del asunto es que no se puede conectar por el computador. Porque ya a esta no lo deja entrar. Perdón. Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces, aquí vamos a traspasar esas moléculas que van a ser pequeñas, que van a ser simples, ¿cierto? Que van a atravesar esa capa lipídica, ¿sí? Y que van a pasar de regiones de alta concentración a regiones de baja concentración. Lo que significa eso es que van a ir a favor del gradiente, ¿cierto? Un ejemplo de las moléculas que pasan por aquí es el oxígeno y el agua,
¿sí? Ahora si hablamos de la difusión facilitada, ¿cierto? Se dice facilitada porque alguien me puede ayudar a mediar ese proceso, ¿sí? En este caso son unas proteínas, ¿sí? Que vienen a abrir unos canales y esas proteínas al abrir esos canales básicamente lo que hacen es permitir el paso, ¿cierto? De esas moléculas, ¿sí? Que pasan por aquí, sobre todo las azúcares como la glucosa son los que ingresan a la célula mediante ese proceso, mediante una proteína, ¿cierto? Que va a abrir un canal, que va a ser la proteína que va a transportar, ¿cierto? Desde la parte externa de la célula a la parte interna. Acá vamos a trasladar desde un lado, pues, concentrado a un lado que va a estar también menos concentrado. ¿Por qué? Porque no va a haber gasto de energía. ¿Listo? Ahora, vamos a tener pues el tercer y último método de la difusión facilitada del transporte pasivo, ¿sí? Como tal, y este va a ser llamado ósmosis, ¿listo? Entonces, este tiene que ver básicamente con las concentraciones de agua para disolver solutos, ¿sí? Recordemos que el agua es un solvente. ¿Qué significa eso? Que si yo cojo una tinta, ¿sí? Y echo 2 goticas en agua, ¿de qué color se me va a poner el agua? Del color que echó del color de la tinta. Pero si echo 2 goticas, ¿el color va a ser muy fuerte? Va a ser como disuelto. Como disuelto, ¿cierto? Se va como a disolver, se va a ver como esparcido en el agua, ¿cierto? Entonces, recordemos que eso significa ser un solvente, ¿no? Disolver lo que está. Entonces, si yo le echo sal al agua, estoy haciendo que un soluto se disuelva en el solvente. En este caso, mi soluto será la sal y mi solvente será el agua, ¿listo? Que conforma todos los seres vivos. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo se regula el agua, ¿cierto? Y a partir de qué concentraciones regulamos el agua. Entonces, básicamente para la célula y para todos los organismos sabemos que el agua es algo muy importante, ¿cierto? Para realizar todos los procesos vitales y que siga, digamos, su funcionamiento de manera normal. Cuando nosotros encontramos la misma cantidad de agua en el medio externo y en el medio interno de la célula, básicamente vamos a encontrar, ¿cierto? Que nuestra célula está en una concentración isotónica, ¿cierto? Porque voy a tener la misma cantidad de agua afuera, ¿sí? Como adentro de la célula. Pero en cambio, si nos vamos para el lado hipertónico, resulta y pasa, ¿sí? Que cuando una célula hace el proceso de convertirse en hipertónica es porque hay concentraciones de un soluto muy altas, ¿sí? Fuera de la célula. Entonces él va a viajar, ¿cierto? A favor del gradiente, entonces se va a ir a esas zonas más concentradas, ¿sí? Y lo que va a hacer es que la célula se deshidrate totalmente. Entonces, al deshidratarse la célula, ¿por qué se deshidrata? Porque ella por el afán de disolver lo que está fuera de la célula, ¿cierto? Va a sacar todo el agua que pueda tener contenida. A eso le conocemos como un medio hipertónico y al sacar el agua que está contenida se va a arrugar. Eso es un poco lo que pasa, digamos, con los dedos. Eso es lo que yo les explicaba, digamos, cuando usted mete los dedos mucho tiempo en agua o cuando mete los dedos en agua en sal, que se arrugan mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las células intentan sacar todo el agua de los dedos para regular las concentraciones de sal que hay fuera, ¿cierto? Por eso tienden a arrugarse, porque se deshidratan. ¿Sí me entendieron ese pedazo? ¿Estamos o no estamos? Sí, señora. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, le entendimos, profe. ¿Me Señora, están viendo a mi entendimos. cámara o no me Señora. están viendo a mi cámara? Sí, sí la señora. estamos viendo. Si me están viendo, entonces, ¿por qué no me respondían cuando yo les preguntaba con mi gestualidad? ¿Mm? Bueno, ¿vamos entendiendo o no vamos entendiendo? La verdad. Sí, señora. Ok, listo.
Entonces, ahora vamos a estar en un medio hipotónico. ¿Qué sucede aquí? Aquí va a pasar que el soluto no va a estar en la parte externa de la célula, sino va a estar en la parte interna de la célula. Entonces, lo que va a permitir la célula es un paso excesivo de agua. Esto pasa igual que la difusión facilitada, ¿sí? Perdón, que la difusión simple, como Pedro por su casa entra, como si nada. El agua en la célula entra y sale como si nada, ¿cierto? Dependiendo del estímulo que esté dentro o fuera de la célula. En este caso, el soluto va a estar concentrado dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Básicamente, la célula lo que va a hacer es empezar a acumular agua. Entonces, ella empieza a acumular y acumular y acumular agua y empieza a generar y agrandar su tamaño por las concentraciones de agua que va acumulando. Y puede ser Creo que... que te está quedando trabadísima. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, me voy de cámara porque realmente se me está bloqueando el internet porque está muy malo. Entonces, Entonces, que todos apaguemos la cámara, profe. No, yo apago la mía si quieren. Y pues para que se pueda, digamos, como mover. Porque igual es mi internet, es mi señal. Y la cámara consume mucha, o sea, mi cámara consume mucha señal de internet. Entonces, ahorita la vuelvo a prender si algo. Bueno, entonces, estábamos hablando de que ese medio hipotónico vendría siendo pues ese medio, ¿sí? En el que no, la célula se va a llenar de agua hasta que de pronto pues no quiera, ¿cierto? Se exceda su límite de agua y rompa las paredes de la célula y ocasiona un proceso que se llama como lisis, ¿cierto? Y que la célula pues muera, ¿cierto? De tanta agua que ha dejado de ingresar en su medio interno. ¿Por qué en su medio interno? Porque en ese momento hay una concentración de soluto muy grande. ¿Cuáles son las concentraciones de solutos que pueden haber en mayor cantidad dentro de las células? Sal, agua, de pronto glucosa, lípidos, aunque los lípidos ya tienen otro transporte que sí implica, digamos, más acción, o sea, implica más energía, y es por esto pues que acá la mitocondria juega también un papel importante en poder oxidar esas grasas, ¿sí? Y desintegrarlas para convertirlas en energía y poder generar pues esos procesos como tal. Pero bueno, entonces, chicos, hasta ahí sí me les quedó claro más o menos cuál es el proceso de ósmosis, qué es el proceso de ósmosis y cuáles son los tipos de ósmosis que podemos encontrar. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, bueno, acá pues nos vuelven a explicar lo mismo, lo de la ósmosis, lo que yo les acabo de explicar. Entonces básicamente pues es permitir el paso de agua. Como les digo, el agua entra pues muy tranquilamente a la célula, ¿cierto? Es regulada por la membrana, ya depende, digamos, de las concentraciones de el soluto que tengamos. Vamos a estimular las cantidades de agua que entran o salgan de la célula. No se les olvide que si la célula tiene la misma cantidad de agua adentro que afuera, va a ser isotónica. Y si tiene más cantidad de agua afuera que adentro, hipertónica. Y si tiene más adentro que afuera, hipotónica. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a tener, chicos, de que estos mecanismos de circulación que nosotros hablamos, ¿cierto? Y estos mecanismos de transporte se dan pues a nivel de todas las células. Acá nos muestran un transporte que se da a través de los vasos o conductos que hacen parte del sistema vascular y que conforman ya un sistema circulatorio, ¿sí? Que hace parte, ¿sí? De organismos que son muy importantes en el mantenimiento de los ecosistemas, como lo son las plantas, ¿cierto? Entonces acá nos hablan de unos nervios que se van a formar por unos conductos que van a transportar agua, ¿sí? Y básicamente, chicos, la entrada de estos conductos que se va a desplazar por toda la planta se hace a través de unas estructuras que son denominadas estomas. Los estomas básicamente son los que permiten la entrada y también son los que permiten la salida de agua, pero no solo de agua, ¿no? Sino también de todos los elementos que necesita la naturaleza o que necesita la planta para poder realizar su proceso de nutrición, ¿cierto? Porque recordemos que acá es importante también para pues mantener todos los procesos vitales que se tienen que realizar como tal.
¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Y por acá ya vamos a hablar, ¿cierto? Del transporte o de la circulación, pues a través ya de todo lo que tiene que ver y todo lo que implica de pronto el ser humano, en este caso, ¿cierto? Entonces, todos, casi la mayoría de organismos, de animales como tal, vamos a tener, digamos, un sistema de transporte más complejo que de pronto las bacterias o que de pronto los hongos o que de pronto las plantas, ¿cierto? Nosotros vamos a tener como tres órganos o tres partes que son muy importantes. Una de esas es de obvia manera el corazón, ¿cierto? Que es el que va a bombear la sangre a todas las células que hacen parte del organismo. ¿Para qué? Para que cada célula capte lo que necesite. ¿Cierto? Que capte lo que necesite de qué? De la sangre, que es la que va a viajar por todo nuestro sistema circulatorio, ¿cierto? Entonces vamos a tener los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos vamos a encontrar venas, arterias, aureolas, ¿cierto? Aurículas, ¿sí? Y ellos los que básicamente son conductos, ¿sí? O son como los tubos que permiten que toda esa sangre circule y viaje por el organismo como tal, ¿listo? Entonces, el líquido que va a circular es un líquido que se denomina sangre, ¿sí? Este líquido no simplemente va a transportar nutrientes, sino también va a transportar sustancias de desecho y etcétera que el cuerpo necesite, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar que la sangre va a estar compuesta por tres tipos de células y una sustancia más, ¿cierto? Que es la que va a hacer que los materiales de desecho viajen, ¿cierto? Por todo el torrente sanguíneo. ¿Cuáles son los tres tipos de células que vamos a encontrar? Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. ¿Y cuál vendría siendo esa otra sustancia que compone la sangre? El plasma. En el plasma, ¿cierto? Que es el 60% de la sangre, el otro 30% son las células que les comento, ¿sí? Tienen la función, pues, de albergar todos los productos de desecho y, pues, llevarlos al sistema excretor, ¿cierto? Y a los diferentes órganos del sistema excretor para que sean expulsados fuera del cuerpo, como tal, ¿sí? También va a transportar de obvia manera los nutrientes. Vamos a ver que los leucocitos, ¿cierto? Van a ser los mismos que denominamos comúnmente como glóbulos blancos y van a estar encargados de la defensa a nivel de todo el cuerpo. Los glóbulos rojos, más conocidos como, bueno, científicamente conocidos como los eritrocitos, ¿sí? Son los que van a transportar el oxígeno, ¿sí? Que se necesita a nivel de todo el cuerpo para finalizar con los procesos de circulación. Y las plaquetas es esas que cuando nos hacemos una cortadura, una raspadurita o de pronto generamos, digamos, les va a mostrar algo, esto ya. ¿Se alcanzan a ver ahí? Sí, señora. profe? Sí, es que me quemé. ¿Sí ven ahí? Bueno, entonces esto es biología viva y pura. Vean ahí en mi video están unas células que se llaman las plaquetas y ellas son las que están intentando hacer como esa capa de tejido muerto encima para proteger la piel interna de mi cuerpo para que de pronto no me vaya a dar ninguna infección o ninguna bacteria. Pero si me llegaron, de hecho ahí el dedo, como se los estoy mostrando, el dedo está súper enconado. Si ustedes miran, ¿sí? Alrededor está muy rojo y aparte está hinchado. Entonces, eso es una, digamos, eso es algo que me dice a mí, oiga, ese dedo no está normal, ¿cierto? Están mucho trabajando sus plaquetas para poderle defender ese dedo, porque evidentemente usted ya tiene materia y tiene una infección, que si usted no se cuida, ¿cierto? Le puede producir una fiebre y de pronto me puede producir una gangrena si no me cuido, si no me lo limpio, y puede que me quiten el dedo, pero pues obvio no voy a llegar hasta allá, ¿no? Pues no es el plan, no es la idea, ¿no? Toca pues tomar antibiótico, ¿sí? Para que me seque la herida, para que me quite las bacterias o lo que se me haya entrado ahí que me lo esté infectando, ¿sí? Como tal, y mis plaquetas y mis glóbulos blancos en este momento están acá en este dedo defendiéndome a cabalidad. ¿Qué hacen parte de qué? De la sangre que se transporta a través de mi sistema circulatorio. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue con eso? ¿Bien? ¿Comprendimos o no? O sea, profe, Sí, señora. profe,
Dime. Sí, señora. O sea que el cuerpo tiene una autodefensa que cuando ya no puede más defender al cuerpo, ¿sí? ¿Explota? Que cuando ya no podemos defender el cuerpo, ¿qué? Digamos, el cuerpo tiene como unos protectores, ¿cierto? Entonces cuando los protectores no tienen ya fuerzas, explotan y dejan entrar bacterias y eso. No, espérate que no te alcance a escuchar el último pedazo bien, está muy lento. ¿Cómo? Profe, el cuerpo tiene como unos protectores que cuando ya no pueden proteger más el cuerpo explotan y ya dejan No, meter, ¿no? no. Ponle cuidado, es que eso es todo, o sea, no, es que eso es todo, mejor dicho, o sea, yo siempre les he dicho que realmente el cuerpo humano es una cosa fascinante, ¿cierto? Los glóbulos blancos que son como nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa, viajan en la sangre, ¿no? Ellos lo que hacen básicamente es defendernos contra todos los antígenos que quieran atacar el cuerpo y que quieran dañar pues el organismo como tal. Nosotros tenemos sistemas de defensa biológicos naturales, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendrían siendo esos glóbulos blancos? Entonces resulta y pasa que vamos a hablar de miedo, vamos a seguir hablando de miedo, ¿sí? Yo pues me lesioné mi tejido, ¿cierto? Entonces al lesionarme mi tejido pues tengo esta herida y dejo exponer mi cuero, o sea, mi carne del dedo, ¿sí? Pues yo creo, asumo que de pronto por mis perritos y demás, de pronto me habrá caído un pelito de esos, no sé, tenía una bacteria, tenía algo que no era tan bueno y me enconó mi dedo, ¿cierto? Y me lo afectó. De una, ¿sí? Mi cuerpo dice, hay algo que está fallando. ¿Sí? Así sea en el dedo de esa persona, hay algo que está fallando y tenemos que dirigir, ¿sí? Unas células allá para que nos defiendan esta parte del cuerpo de esta sujeta humana que estamos conformando, ¿cierto? Entonces, esas células, ¡pum!, trabajan y dicen, ah, no, pero es que es tal bacteria. Entonces, como nuestro cuerpo normalmente no produce ningún medicamento que pueda contraatacar las bacterias, a mí me toca adicionarme un medicamento que contraataque esa bacteria, ¿sí? Para que ayude a mi cuerpo. Porque puede hacer que mi cuerpo solo lo haga, ¿cierto? Pero me voy a demorar por ahí que, o sea, si me lo lavo con jaboncito y soy bien juiciosa, digamos, lavándomelo por ahí 3 veces al día, con esta herida me puedo demorar hasta 15 días. ¿Sí? Según también cómo mi cuerpo se regenere, ¿sí? Pero entonces si yo lo ayudo con antibiótico, ya no me voy a demorar 15 días, sino me voy a demorar una semana. ¿Sí me entiendes? Lo acelero. Porque puede hacer que mi cuerpo sí lo combata, pero es que no va a tener como la sustancia específica. Digamos, ya hay bacterias que no se pueden combatir, que definitivamente toca que usted tome antibiótico. ¿Cierto? Entonces, antibiótico es todo lo que termine en ina. Diclosaxilina, cefalexina, ampicilina, todo lo que termine en ina va a atacar bacterias, ¿cierto? Hay infecciones causadas por bacterias. Pero si ya habláramos de virus, ¿sí? Si ya habláramos de otro tipo de antígeno que quiera atacar mi cuerpo, pues ya mi cuerpo tiene que generar una, digamos, una memoria, ¿cierto? Frente a ese virus y tiene que pelear, o sea, luchar, matarlo, matar el virus y sacarlo del cuerpo. Pero pues es un proceso donde nuestras defensas o donde nuestras células, nuestros leucocitos en este caso, ¿cierto? Tienen que estar bien fuertes, ¿cierto? Y para que esas células estén bien fuertes, pues yo tengo que ser una persona saludable y bien alimentada, ¿sí? Porque pues si soy una persona débil, cualquier enfermedad, cualquier bacteria, cualquier virus me ataca y mataría pues todas las células de mi cuerpo, porque no hay como una buena defensa. Como, imagínense que los glóbulos blancos son como, ay, es que no, como los militares buenos, ¿sí? Como los militares buenos que defienden a la gente, más no que la atacan, ni la violan, ni la maltratan, ¿sí? Sino como los militares buenos que
Pueden ser pocos o los policías buenos, pero que existen, existen, ¿cierto? Entonces, esos leucocitos son como el sistema de defensa, pero imagínense que todos ellos son buenos, ¿no? Nadie es corrupto, así como el sistema de defensa de nuestro país, ¿cierto? Pero, sí, el de nuestro cuerpo sí, es limpio. Y es el que entra a defender, ¿cierto? Y si yo no entreno bien mi sistema de defensa y si yo no le tengo una buena estrategia, no lo tengo fuerte, pues cualquier gente que quiera atacar, cualquier que quiera de pronto llegar, ¿sí?, al organismo, pues va a poder hacerlo, porque voy a tener un ejército muy débil. Pero si yo pues me alimento bien, soy saludable, voy a tener un ejército lo suficientemente fuerte como para que me pueda defender de cualquier enfermedad o de cualquier agente extraño. ¿Listo? Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, ahora vamos a ver este videíto. ¿Sí lo están viendo? Estudiar la célula es acercarse a la forma en que se encuentra organizada la vida. Por ello, resulta necesario conocer los distintos elementos y estructuras que integran su fisiología. Un organelo muy importante dentro del funcionamiento de la célula es la membrana celular o membrana plasmática. ¿Lo están escuchando o no? Sí, señora. Sí, señora. Ok. La membrana rodea a la célula y la forma en que está organizada integra lo que se conoce como el sistema membranal. Al envolver a la célula, la membrana constituye la frontera entre la célula y el medio que la rodea. Actúa como barrera de separación y como recipiente o contenedor de los anhelos celulares. Profe, o sea que es malo quitarse las carachitas. Pues básicamente cuando tú te quitas una carachita, has dañado el proceso de por ahí miles y miles de células que están intentando ayudarte y defenderte y pues ellas generan esa caracha o esa costra. Es como para poner una barrera para que no lleguen más pelitos ni bacterias a infectarte la herida, ¿sí? Entonces digamos, pero hay veces es necesario quitar la caracha, porque si uno no quita la caracha, pues no quita como el tejido que de pronto esté necrosado por la parte de abajo, si fue que curó en falso, porque pues cuando sale caracha es porque supuestamente ya está curando la herida, ¿cierto? Pero pues hay curaciones que se dan en falso y queda como material muerto debajo de la caracha. Entonces, si de pronto es de esta forma, alrededor de la caracha se va a ver como rojo, muy rojo, y aparte de eso va a doler, ¿cierto? Y puede estar la zona alrededor de la herida muy caliente. Entonces, si está de esa manera, pues sí es, no, o sea, sí es bueno que usted se quite la caracha y se vea qué es lo que está pasando, se limpie. Pero si no, pues no. Deje que el mismo cuerpo la suelta en el momento que ya de pronto haya generado piel, ¿cierto? Para poder defenderse de esas bacterias y que no vayan a atacar su cuerpo. Cuéntame, Sofía Figueroa. No, profe, ya tú lo dijiste, es que yo iba a decir lo mismo, que cuando ya el cuerpo, digamos, sana, ya se le cae la caracha, ya se le cae sola. Y es cuando ya ha generado tejido para cubrirle la piel a uno, como por decirlo así, para cubrirle la herida a uno. Sofi. Profe, y digamos, es que no sé si sea solo a mí, pero digamos, cuando yo tengo así como una carachita, a mi alrededor me da como una piquiña. Y digamos, como que me rasco y es un dolor. Porque la piel está muy débil, ¿sí? Entonces la piel se está volviendo a regenerar y pues empieza a picar, ¿sí? De hecho, chicos, cuando usted se genera una herida, digamos, muy grande, ¿sí?, en su cuerpo, o una raspadura grande, siempre tiende a quedar como, digamos, lo que se conoce como cicatriz. Y la cicatriz es como la reconstrucción de un tejido que no va a ser tan fuerte como su piel normal, ¿sí? Sino donde haya cicatriz siempre va a ser más débil, porque las capas que se formaron de tejido pueden ser de pronto más engrosadas, pero no van a ser como más resistentes, ¿sí? Depende también de eso. Entonces, pues por eso. Sofía Figueroa. Profe, una pregunta, digamos, cuando uno se corta, digamos, en un lugar
y se vuelve a cortar otra vez en ese mismo lugar ya después de que haya sanado. Después eso se demora en sanar cuando ya es la segunda vez, ¿cierto? Obvio. El proceso de curación es un proceso mucho más lento y de hecho es un proceso que muy probablemente tienda a enconarse, ¿cierto? Porque son células que no están totalmente regeneradas y si usted vuelve a generar una lesión en ellas, pues no las ha dejado ni curar y ahora pues vuelve a generarles otra lesión, pues va a ser peor, ¿sí? Por eso, digamos, hay veces cuando usted va y se abre los huequitos acá de las orejas y de pronto que se los quiere abrir más en otras zonas y le preguntan a usted ya lo tuvo ahí, uno dice, sí, pero se me enconó. Ah, no, entonces no se lo vuelvo a abrir porque se le va a volver a enconar. Y peor. ¿No les ha pasado? ¿No? Bueno, entonces sigamos viendo el video porque... La estructura No, porque no me... mide aproximadamente entre 6 y 10 nanómetros. Debido a que es muy delgada, no se le ha podido observar perfectamente, lo cual dificulta su estudio. A pesar de tal inconveniente, los adelantos tecnológicos han permitido a los científicos arribar a un modelo hipotético sobre el funcionamiento de la membrana. El modelo toma como base una serie de experimentos que han arrojado información sobre la estructura bioquímica de la membrana. Este modelo, denominado modelo del mosaico fluido, ha servido para estudiar la membrana celular en su estructura y fisiología. De acuerdo con el modelo del mosaico fluido, la membrana está formada por pequeños pedazos constituidos por moléculas de proteínas, lípidos y carbohidratos. Estas moléculas integran una bicapa que forma un fluido tridimensional. Las moléculas de la membrana se mantienen unidas por fuerzas de atracción que les permiten moverse de un lado a otro o juntarse y separarse, dándoles así un movimiento continuo, lo que confiere a la membrana celular las propiedades de un fluido. Vuelven a ingresar al mismo link, niños. Es muy importante para entender el funcionamiento de la membrana. Hasta hace unos pocos años, Profe, se creía que la membrana ¿ese video es viejo? pero con el modelo elaborado por los científicos, se descubrió que la membrana celular se comporta como un... Poquito, Por ejemplo, pero no tanto. si se utilizara una proteína para perforar la célula, Pues sí. el orificio se cerraría al... Pues no es tanto, es que es de una enciclopedia que se llama La Curtis De manera inmediata perforaciones, y es buena. solo se puede explicar aceptando la naturaleza líquida. Sí. Sí, es que se nota por los Las gráficos. principales funciones que realiza la membrana celular son